Bueno, encuentren un lugar cómodo porque esto va a durar mucho. Corre apertura. Muy buenas nación YouTube, ¿cómo andan? Soy Lucas Bain, esto es Cámara en Mano y vamos a hablar de todos los detalles, easter eggs, referencias y simbolismos que quizás no viste de esa película que convirtió a las salas de cine en tribunas de cancha. La misma que no solo mejora gracias a todas las historias previas del personaje en el cine, sino que también hace que todas esas películas sean mejores. Hablamos de la película que no te trajo uno, no dos, sino tres Spider-Man y no los usa como una excusa, sino que les da un cierre digno a cada uno de sus viajes. Vamos a hablar de Spider-Man sin camino a casa. Dale me gusta y suscríbete porque hace una semana que no duermo editando esto. Y ahora sí, arrancamos. La escena de apertura se volvió a filmar con los mismos extras y solo cambian dos cosas. Ahora el collar de la Dalia Negra roto está a la vista, ya que es un símbolo que tendrá mucho significado al final de la película. Y por otro lado, atención, el plano es distinto, haciendo más protagonista a MJ como lo es ahora en la vida de Peter. En el medio del tumulto, un tipo pregunta ¿es solo un niño? Siendo la primera de muchas referencias a las películas anteriores de Spider-Man. He's just a kid. Al escaparse mientras vuelan con MJ vemos dos anuncios de Rogers el musical, el mismo que vimos en la serie de Hawkeye. Y al llegar al puente de Queensboro ven el ferry de la isla Roosevelt, el mismo que aparece en la primera Spider-Man cuando el Duende Verde obliga a Peter a elegir entre salvar a Mary Jane o a los pasajeros. Se meten en el subte y esquivan un tren de la línea M que efectivamente conecta Manhattan con Queens y salen por una boca del desagüe con Peter agarrando la tapa, tal y como lo hizo el Peter de Andrew en la última escena de Amazing Spider-Man 2. Este desagüe está frente al almacén de Delmar, el mismo que apareció en Spider-Man Homecoming, y nos ponemos contentos porque Delmar fue capaz de remodelar y ahora esa tienda es Delmar 3. Llegamos al departamento con este plano secuencia que nos ayuda a notar el desorden que hay en la vida de Peter y todo lo que está sucediendo en medio de este departamento tan chiquito. Happy y May se están separando, los vecinos quieren saber si es verdad que Peter es Spidey, Peter y MJ tratando de salvar todo y vemos que Peter está usando la remera que llevaba en Homecoming cuando Tony le confiscó el traje, solo que ahora ya no le queda tan grande porque Peter está creciendo. La tele muestra a MJ, Peter y Ned como parias y en la foto nos confirman por primera vez que el apellido de Michelle es Watson, aunque ella no lo use. En el flash informativo sobre los ataques en Londres, entre otras noticias, también se destaca que hay un problema político en Nuevo Asgard, quizás algo que se desarrolle en la próxima película de Thor. Mientras Industrias Stark es confiscada, el departamento de Damage Control, la organización que se dedica a limpiar los desastres causados por los superhéroes y Avengers, llega para investigar a Peter. El no tan querido Stewie de Succession acá interpreta al detective Cleary, que tiene su contraparte en los cómics como agente de Damage Control. Se sacan varias fotos de evidencia y podemos ver que el cargador del traje de Iron Spider está vacío porque Peter lo lleva con él. Por otro lado, también tenemos los lentes de Tony olvidados, ya que toda la red de Stark está offline, y sí, hay juegos de PlayStation abajo, como siempre pasa en las películas de Sony. En la comisaría vemos a Peter con la misma remera que usa cuando Tony lo deja en su casa en Homecoming, y el detective Cleary establece que Nick Fury está en el espacio hace un año, quizás insinuando que él sabe algo sobre Talos y los demás Skrulls, reemplazando a distintos agentes. ¿Será uno de ellos? Volviendo al departamento, en la tele se nos muestra una foto de Happy o Harold Hogan con el look que habíamos visto en Iron Man 3, que está inspirado por supuesto en Vincent Vega, el personaje de John Travolta en Pulp Fiction. Y de repente, ¡pum!, Matt Murdock aparece para sacarle todos los problemas legales a Peter porque es un muy buen abogado. En esta escena se establece lo increíble de las habilidades de Matt, ya que logra atrapar el ladrillo que entra por la ventana, sorprendiendo incluso a Peter porque logró emparejar sus reflejos a pesar de que él tiene el sentido arácnido. También hay algo que puede pasar desapercibido, pero acá se establece que Industrias Stark sigue con problemas legales con respecto a la tecnología desarrollada en la empresa y que podría haber caído en manos equivocadas. Recordemos, ese es el argumento de una de las próximas series de Marvel, Armor Wars. El grupo llega al condominio de Happy, donde los recibe Dummy, el brazo robot que acompañó a Tony desde sus años en el MIT. En el departamento podemos ver que Happy es un fanático del equipo local de la NBA, los Knicks, con la camiseta de Patrick Ewing colgada en la pared, quien es uno de los máximos ídolos del equipo al pasar casi toda su carrera en los Knicks. También vemos que Happy sigue siendo fan de Downton Abbey, tal y como nos lo establecieron en Iron Man 3, ya que vemos la colección en DVD de esta
esta serie. Cuando Peter y MJ están hablando por videollamada, podemos ver que MJ se quedó con el dibujo que hizo de Peter con la nube en su cabeza en Homecoming, y también vemos el dibujo del profe de gimnasia. Vamos al colegio y Betty Brant sigue con su carrera periodística, que le valió un puesto en el Daily Bugle como encargada de su cuenta de TikTok, y para tirarle ánimo a Peter en su primer día usa la frase "atrapa a los tigres", que es una frase típica de Mary Jane en los cómics y apareció en la trilogía de Raimi. Go get him, Tiger. El fanático que le grita a MJ es Darnell Appleon, el asistente personal de Zendaya, y Flash aprovecha para publicitar su libro Flashpoint, que termina siendo una curiosa referencia a la famosa historia de Flash en DC Comics. En la escuela vemos que hay un mural con los grandes científicos en la historia, y este incorpora a Howard Stark, el Dr. Erskine de Capitán América y a Hank Pym. Por otro lado, en el homenaje a Peter y Spider-Man en la escuela podemos ver el retrato en primer plano de Spidey, que nos recuerda a uno de los memes más famosos en internet. MJ y Peter encuentran algo de paz en la terraza de la escuela, y en el fondo vemos un graffiti con la palabra Ditko, siendo una referencia a Steve Ditko, el co-creador de Spider-Man junto a Stan Lee. Mientras ambos comparten ese momento de soledad, podemos ver el libro de texto que dice química, porque hay química entre los dos. Empiezan a llegar las cartas de universidades, mientras Dami de a poco va armando de nuevo la Estrella de la Muerte en Lego, la cual termina destruyendo al sorprenderse con la llegada de la carta del MIT, porque él está tan emocionado como Peter de ir a esa universidad, ya que es su lugar de nacimiento. Al ver al mago con barbita en la decoración de Halloween, Peter piensa en Strange, y al llegar al Sanctum Sanctorum podemos escuchar un poquito del tema central de Doctor Strange. Vemos al lugar lleno de nieve porque una de las puertas en la rotonda que vimos en la película de 2016 quedó abierta y estaba conectada con Siberia. Strange llega usando un buzo de la Universidad de Columbia, su alma mater, y más tarde lo vamos a ver secándose en el sótano. Su taza es un juego de palabras que dice "for fuck's sake" o algo así como "maldita sea", pero con palabras más fuertes que no voy a usar para que no me desmoneticen el video. Strange decide ayudar a Peter, pero Wong dice que no lo meta en el medio antes de volverse a Kamar-Taj, el templo donde estudian todos los magos de la Orden. Peter y Strange bajan al sótano, donde filmaron un episodio de Equalizer, una serie de los 80, y Peter cambia 5 veces el hechizo que está haciendo Strange, el cual logra contener en una esfera formada por pentágonos, porque justamente fueron esos 5 cambios los que hizo Peter. Y hablando de cambios, en el último, Peter grita: básicamente todos los que ya sabían que yo era Spider-Man antes, deberían seguir sabiéndolo. Y como gritó esa frase en el momento en que este universo se estaba fracturando, todas las personas que saben que Peter Parker es Spider-Man empiezan a ser atraídas a este universo, pero Strange logra contener el hechizo, y eso hace que no pasen todas las personas, con lo cual se deja afuera a las variantes de Mary Jane, de Gwen Stacy, de Harry Osborn y muchas personas más. Cuando Peter se entera que podía apelar la decisión del MIT, va a buscar al asistente del rector y vemos que su traje está desconectado de Edith, la inteligencia artificial de Industrias Stark. Y puede parecer trivial, pero esta decisión de ir a buscar primero a Doctor Strange en lugar de valerse por sí mismo es un ejemplo más de cómo Peter hasta esta película sigue tomando decisiones irresponsables con el poder que tiene. En la patente del auto de la asistente se lee 63A5M3, que es un juego de palabras de los que siempre hizo el director John Watts en esta trilogía. En este caso, esta patente hace referencia a Amazing Spider-Man número 3 de 1963, en donde hace su presentación el Dr. Octopus. Otra patente que tiene un significado muy especial es la del taxi detrás del auto de la consejera del MIT, que lleva los números 1228, y es un guiño a Stan Lee, ya que su cumpleaños es el 28 de diciembre. Por cierto, muy feliz cumple Stan. Octavius hace su presentación, interpretado por un Alfred Molina rejuvenecido digitalmente, y vemos que sus tentáculos brillan rojo como lo hacían en Spider-Man 2, cuando nos indicaban que estos tentáculos dominan a Octavius y no es al revés. En este momento, Otto dice su frase más icónica: The power of the sun in the palm of my hand. Haciendo referencia a la máquina que quería construir en Spider-Man 2. Cuando los tentáculos empiezan a hacerle caso a Peter por la nanotecnología, Otto les ordena que lo escuchen a él, haciendo referencia a este momento de Spider-Man 2. Listen to me now.
Después de la aparición del duende en el puente, Strange transporta a Peter y a Otto a la cripta del Sanctum Sanctorum y vemos que ya atrapó al lagarto, aunque aparentemente fue una pelea intensa porque lo vemos lastimado y dolorido al pobre Steven. Otto le pregunta a Strange si es un mago de fiestas de cumpleaños y ese es un chiste recurrente que le hacen a Steven, ya que tanto Tony como Ebony Maw se lo hacen en Infinity War. What is your job exactly besides making balloon animals? Protecting your reality, douchebag. You must be popular with the children. Llegan al lugar Ned y MJ y tenemos la primera de varias referencias sobre Ned y su sensibilidad a la magia, cuando le habla a Strange sobre su abuelita y cómo él siente a veces que le cosquillean las manos. En el sótano, MJ encuentra un molde para barba que devela el secreto de Strange para mantener su barbilla también cortada, y después encuentran a Electro y a Sandman. Peter lucha con su traje dado vuelta porque no logró limpiarlo, con un celular pegado al pecho para que Ned y MJ puedan ver lo mismo que él. Electro vuelve a formar un cuerpo con la energía que es diferente en este universo y eso hace que su apariencia cambie a algo mucho más fachero. Volvemos a Norman Osborn, que está peleando con su mitad del duende y al romper la máscara no logra en realidad dejar su oscuridad atrás, sino que solo rompe el contenedor y ahora este duende vive aún más dentro de su cabeza. El plano es un paralelismo a Spider-Man 2 cuando Peter abandona el traje en la basura. Peter recibe el llamado de May y va al refugio de Fist, la ONG en la que May trabaja para dar cuidado y comida a la gente sin hogar, que también existe en los cómics y en los videojuegos de Spider-Man. Norman está ahí todo desorientado y dice que llegó a Fist porque vio a Spidey en el anuncio, pero se sorprende al ver a Tom Holland porque ese no es el Spider-Man que él conoce. Su vestuario convenientemente tiene los colores típicos del Duende Verde y establece que Oscorp no existe en el MCU, al menos por ahora. En ese momento, May establece por primera vez uno de los temas centrales de la película, que es la responsabilidad y cómo Peter tiene que usar ese don para ayudar a las personas que lo necesitan, más allá de que sea su problema o no. Más adelante vamos a meternos de lleno sobre este tema. Volvemos a J. Jonah Jameson y notamos lo mucho que lo benefició el tema de Spider-Man, ya que pasó de tener un estudio amateur en un sótano a tener su propio mini imperio con estudios profesionales, móviles y muchos empleados. Tenemos otro guiño en el zócalo del noticiero que se pregunta por qué Spider-Man odia monumentos nacionales, haciendo referencia al incidente en el obelisco de Washington en Homecoming y a todos los edificios icónicos de Europa que destruyó en Spider-Man Far From Home. Volviendo a la cripta, Peter se va enterando un poco más sobre el destino de cada uno de estos villanos en su universo. Otto recuerda el momento en que fue atraído a este universo diciendo que tenía a Spider-Man agarrado del cuello, haciendo referencia a este momento en Spider-Man 2, mientras que Electro habla de estar absorbiendo energía justo antes de sobrecargarse, como vimos en Amazing Spider-Man 2. Teniendo esto en cuenta, cuando el hechizo regrese a todos a sus universos correspondientes, los villanos van a tener una segunda oportunidad en esas nuevas líneas temporales que se abren, tal y como nos enseñaron en Endgame y Loki. Lo que habría que ver es si ambos tienen tiempo de salvarse al volver a esos dos momentos exactos. Peter cambia de parecer y roba la caja que Strange iba a usar para atrapar a los villanos y devolverlos a sus universos correspondientes, lo cual genera una pelea o persecución entre Peter y Steven que visualmente es una locura, y empieza con Strange usando los portales para que Spidey se atrape a él mismo con la telaraña y después usa su lazo mágico para atraerlo y le da el golpe que separa su forma física del astral. Pero gracias a su sentido arácnido, Peter logra esquivar a Strange. Si se fijan con atención, alrededor de la cabeza de Peter tenemos distintas ondas, que es como siempre se ha representado al sentido arácnido en los cómics y en otras películas y series. En otro momento de esta persecución, Strange le tira la capa a Peter y nos dejan un look que hace recordar al Spider-Man Supremo que se ha visto en cómics y también en el episodio de zombies de What If. Cuando Strange pasa por el kiosco de revistas, vemos que en la portada de People está la hija del buitre y el título dice "Él es un mentiroso", estableciendo que toda la familia del buitre sigue enemistada con Peter. Peter logra salir de la realidad del espejo y ganarle a Strange gracias a su conocimiento de la geometría y del principio de la espiral de Arquímedes, robándole el anillo que después se queda a Ned. Y acá tenemos otra nueva referencia a la sensibilidad mágica de Ned, porque al hacer su saludo con Peter lleva puesto el anillo y termina con una chispa de magia. De nuevo en el sótano, Peter convence a los villanos de que se dejen ayudar y Norman le ofrece una mano usando una frase icónica que se hizo meme. Yo también tengo algo de científico. Sabes, yo también tengo algo de científico. Entonces Peter lleva a todos al departamento de Happy y la cámara del timbre se glitchea justo cuando pasa Electro por la interferencia que causa su cuerpo hecho a base de electricidad. En la habitación donde está la constructora Stark se puede leer la palabra slot,
que es la segunda referencia a una eminencia en los cómics de Spider-Man, en este caso a Dan Slott, quien es el guionista que estableció el Spider-Verse en los cómics. De hecho, Dan compartió en Twitter que estaba súper feliz de ver su nombre por primera vez en los créditos de una película de Spider-Man. El Arc Reactor de la fabricadora es el mismo que creó Tony en Iron Man 2, con el nuevo elemento que descubre en esa película, y Electro se lo roba para crear una nueva versión aún más poderosa suya. Todo venía bien en el departamento, pero Peter siente que su sentido arácnido se despierta, y es porque el duende finalmente toma posición completa de Norman y logra convencer a Electro que sus poderes no son una maldición sino un don. Así empieza la pelea más brutal de la película entre Peter y el duende, con Dafoe luciéndose, y acá es en donde aparece el movimiento icónico de Spidey en el juego de PlayStation que Tom Holland confirmó habían tomado prestado. Este dato Tom lo tiró en la entrevista que hizo con mi querida Paola del Castillo, que pueden ver en su canal de YouTube y la dejo linkeada acá abajo. El duende ataca a la tía May, que antes de morir deja la icónica frase que hasta ahora en el cine había pertenecido al tío Ben: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pero en el idioma original hay un pequeño cambio en las palabras que hace referencia a la primera aparición de esta frase, que es en los cómics, y no la dice el tío Ben, sino que es una frase del narrador de la historia y fue puesta por Stan Lee. Y así tenemos otro homenaje a Stan en la película. Llegamos al momento en que todo el mundo perdió la cabeza porque Ned logra abrir dos portales tratando de encontrar a Peter Parker, y eso da paso a la presentación de Andrew y Tobey, ambos entrando con sus respectivos temas musicales compuestos por James Horner y Danny Elfman respectivamente. Después de una extensa secuencia de humor con panes y abuelitas, los Peters hablan sobre ese lugar especial que tenían para estar solos, mencionando el Empire State y el edificio Chrysler en Nueva York. Pero para el Peter del MCU, el que todavía está atravesando su historia de origen, ese lugar especial no está en Manhattan, sino que está en la terraza de su escuela, en Queens, en su barrio, en su casa, porque nunca se trató de tener la mejor vista, sino del refugio que ese lugar representa. Peter 2 y 3 comparten sus pérdidas con Peter 1, haciendo foco en el tema central y significado real de la película: cómo Spider-Man está definido por la pérdida y el fracaso. El fracaso es el mejor maestro para Peter Parker, y esa es una constante en todo el multiverso. Peter fracasa en proteger a los que quiere. Peter fracasa en balancear su vida, pero cada fracaso le termina enseñando una difícil lección y él sigue levantándose, porque esas pérdidas son las que lo hacen evolucionar, y es finalmente lo que vemos hacer al Peter Parker del MCU en esta tercera película. Crece a través del dolor y la pérdida y se hace responsable de sus actos, sacrificando su vida en beneficio de los demás. Esto da paso a mi escena favorita entre los Peters de toda la película, que es en el colegio mientras los tres trabajan juntos para crear nuevas curas para todos los villanos. Cada Peter mantiene su registro único, con Tobey siendo sumamente bondadoso y actuando casi drogado, Andrew siendo el más charlatán y Tom el más vulnerable y abrazable de los tres. Ned llama a Peter y tenemos la creación del meme de los tres Spidey señalándose, y también tenemos algunos chistes sobre la telaraña orgánica de Tobey, en la cual vemos que Andrew sigue manteniendo esa cara de asco y sorpresa en toda la escena. En esta secuencia también Ned se entera de la suerte que corren los mejores amigos de Peter Parker, y por eso decide prometerle a su mejor amigo que jamás lo va a traicionar. Aunque en los cómics Ned Leeds termina siendo el Hobgoblin, yo espero que su historia tome otro curso. Cuando todo está listo, Peter 1 llama al Daily Bugle e invita a los villanos a encontrarse en la Estatua de la Libertad, que sí está siendo modificada para que sostenga el escudo del Capitán América, pero que la batalla final suceda en este monumento no es accidental, sino que es un simbolismo de las acciones de Peter en esta película. La Estatua de la Libertad fue un regalo del pueblo francés a Estados Unidos para celebrar los 100 años de su independencia, pero desde entonces, y sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, la Estatua de la Libertad cobró otro simbolismo. Fue sinónimo de bienvenida para los inmigrantes y refugiados que llegaban desde Europa. Empezó a ser un símbolo de un nuevo comienzo. Y eso es exactamente lo que Peter busca darles a todos los villanos que han llegado a su universo. En esta secuencia también tenemos varias escenas de interacción entre los Peters. Andrew le suena la espalda a Tobey, un guiño a esta escena en Spider-Man 2.
que en su momento también fue un chiste interno porque antes de empezar la producción de esa película, Tobey Maguire se había lastimado la espalda filmando Seabiscuit y casi es reemplazado por Jake Gyllenhaal para la secuela de Spider-Man, todo porque Sony sospechaba que Tobey había usado este accidente para negociar un nuevo contrato. Cuando comparten villanos a los que se enfrentaron, Tobey hace referencia a Venom y posiblemente sea este el encuentro con Spider-Man que Venom recuerda en su mente colmena. Más allá de tener otro rostro, Venom se acuerda de ese muchacho con ese traje y ese símbolo de Spider-Man. Tom por su parte menciona a Thanos y Andrew se pone mal porque a él le tocó un tipo ruso con un traje de rinoceronte. Y sí, la verdad es que le dieron los peores villanos y las peores versiones de ellos, pobrecito. Pero Tobey lo anima diciéndole que no es tonto, que es asombroso o amazing, lo cual es un lindo guiño a sus películas, ya que es el único de los tres que llevó esa palabra en el título de sus películas tal y como lo lleva en los cómics. El primer intento de pelear juntos es un fracaso total porque Tobey y Andrew no tienen experiencia trabajando en equipo y este momento es una oportunidad para Tom de devolver enseñanzas, ya que él sí fue parte de un grupo y aprendió a combinar habilidades. Andrew pregunta si los Avengers son una banda, tal y como Bruce Banner lo dijo en Infinity War. The Avengers broke up. We're toast. Broke up? Like a band? Like the Beatles? Y así llegamos al plano que puede ser el más icónico en el MCU desde la reunión de los Avengers originales en el puente de Nueva York. Y paso a dejar las dos escenas completas porque si no sería un crimen. Por su parte, Electro muestra sus nuevas habilidades con el Arc Reactor y vemos los rayos en forma de estrellas que luce en los cómics clásicos. Mientras, finalmente tenemos la respuesta sobre cómo golpean al lagarto en esta secuencia y es una patada mega fachera de Andrew. Cuando los Spideys logran curar al lagarto, Sandman y Electro, este último le dice a Andrew que siempre pensó que Spider-Man era negro, porque teóricamente Electro sabe que Peter Parker es Spider-Man por la data que absorbió en Oscorp antes de ser sobrecargado en la película Amazing Spider-Man 2. Sin embargo, nunca le vio la cara a Peter Parker. Por supuesto, este es un guiño a Miles Morales, que recordemos, sabemos que existe en el MCU desde que su tío habla con él en Spider-Man Homecoming. Yeah, sorry, Miles, I'm not gonna make it. En este momento llega el Duende Verde al grito de "pueden salir los Spider-Man a jugar", que es un guiño a la frase que le dice al Duende a Peter por teléfono en Spider-Man. Can Spider-Man come out to play? Where is she? Y al mismo tiempo ese momento era un guiño a la frase que usa el villano de The Warriors en la batalla final de esa gran película. En el medio del desastre, MJ cae al precipicio, a Tom lo empuja el glider del duende y así Andrew tiene su momento de redención que todo el mundo estaba esperando. Y la escena hace un muy buen trabajo al mostrarnos que aprendió de sus errores. No tira la telaraña para rescatarla, sino que se tira él al vacío para atajarla primero y después buscar cómo aterrizar a salvo. Y este es un punto clave que nos demuestra por qué la película funciona tan bien, porque todo el tiempo el conflicto está puesto sobre el Peter de Tom Holland. Nadie le roba su protagonismo, pero también la película le brinda la oportunidad a todas las demás variantes de Peter Parker de cerrar su ciclo, de sanar y encontrar cierta expiación a sus pérdidas. Es la película que abraza a todo el legado de Spider-Man en el cine. El Doc Ock y Tobey comparten un momento hermoso con el doctor diciéndole que le encanta verlo ya crecido y le pregunta cómo está, a lo que Tobey contesta tratando de mejorar tal y como lo dijo en Spider-Man 2. Trying to do better. A Ned lo salva la capa de Strange, lo cual nos da un guiño más a su futuro como hechicero y llega la batalla final entre Tom y el duende, con él dejándose llevar una vez más por sus sentimientos, queriendo asesinar al responsable de la muerte de su tía May. Pero Tobey lo detiene y sin decir una palabra convence a Tom de soltar el glider y así hacerle honor a los deseos de su tía y los valores éticos que siempre le inculcó. Con el hechizo fuera de control se abre una brecha en el universo y los personajes que conocen a Peter
Parker en algún lugar del multiverso empiezan a llegar. Se ven siluetas de personajes icónicos del universo de Spidey, entre ellos Kraven el Cazador, que será uno de los próximos en llegar al cine con la cara de Aaron Taylor Johnson, y por otro lado tenemos a Scorpion, Rhino y otras figuras difíciles de reconocer. Antes de que todo se desmorone, Peter se da cuenta que la única salida es hacer un contrahechizo en donde el objetivo sea que todos se olviden de Peter Parker. Y sí, quizás era más fácil pedir que todos se olviden de la revelación que dio Mysterio, pero esa resolución no acompañaría el viaje final de Peter, que es hacerle honor a la frase de la tía May: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Acá es donde vemos a Peter hacerse cargo de sus actos. Después tenemos este abrazo y este plano que será un cuadro en un montón de habitaciones, y finalmente MJ y Peter se despiden. Ya es Navidad en Nueva York y Peter se acerca al café donde MJ trabaja, y al parecer es un café muy popular en Nueva York, ya que incluso los villanos de Hawkeye están tomando del mismo. Vemos a MJ y Ned compartiendo un momento y ambos logran entrar al MIT, y ya en ese instante Peter descubre lo felices que son ambos. MJ sigue usando el collar de la dalia negra que Peter le regaló en Far From Home, el cual en algún punto simboliza que el lazo entre ellos sigue ahí, aunque ella no lo recuerde. Pero el punto que termina convenciendo a Peter de alejarse es ver la herida en la frente de MJ. Él entiende que debe aceptar la decisión de alejarse de sus seres queridos para protegerlos, y elige solo despedirse en lugar de contarle todo lo que venía practicando. Pero lo que sí hace es guardar ese vasito de café que lleva la leyenda "Estamos felices de servirlo", el cual termina siendo un lema que acompaña bien a la nueva vida de Peter, siendo un desconocido en el mundo, pero siempre feliz de seguir siendo el amigable vecino Spider-Man. Y me parece interesante preguntarnos hacia dónde puede ir el personaje de MJ, ya que no está ligada a ningún personaje en los cómics. Sí, entendemos que es una variante de Mary Jane, pero su rumbo no está definido. Incluso, yendo al MIT, podría hacerse muy amiga de Riri Williams, la chica genio que protagonizará la serie Ironheart en Disney+. Siendo Zendaya un nombre tan grande en la industria, no me parecería raro que tanto Sony como Marvel le encuentren un lugar en el futuro del MCU. Después de esto encontramos a Peter en la tumba de la tía May encontrándose con Happy, que establece que la conoció a través de Spider-Man, y acá vemos cómo la historia de Tom encuentra un cierre tal y como sucedió con las historias de Toby y Andrew, que es en el cementerio alejándose de todos sus seres queridos. Peter llega a su nuevo departamento desastroso para empezar una nueva vida, pero guardándose el Lego de Palpatine para recordar a Ned, mientras usa su celular para meterse en la línea de comunicación de la policía y ayudar a combatir el crimen en la ciudad, con su nuevo traje hecho a mano que lleva el diseño más clásico de Spider-Man, el mismo que aparece en su primer número en el cómic. Y así terminamos el análisis completo de Easter eggs, referencias y un montón de cosas más sobre Spider-Man No Way Home, esa película que realmente nos hizo olvidar, por lo menos por un ratito, de que estos años no fueron los mejores. Para hablar de las escenas post créditos hay un video en el canal, por favor si quieren pasen por ahí, no se olviden de la suscripción, de ese like, realmente me ayudarían muchísimo, sobre todo en este video, que sé que lo estoy subiendo medio tarde porque quise tomarme mi tiempo y además tardé mucho editándolo. Y ahora sí, sin más, si querés nos vemos en el próximo. Chau.